Plaza Podcast. Según el estudio Hogares con Psicología, 1/3 de los españoles está molesto con los ruidos que soporta en su casa. De ellos, el 75% escucha más de lo que desearía a sus vecinos y casi la mitad señala al tráfico como principal problema. El informe relata que en las casas con poca insonorización se encontró relación con sintomatología ansiosa, depresiva y problemas del sueño, mientras que tener una vivienda silenciosa se relacionaba con el bienestar psicológico en general. Otro estudio determina que el tráfico es el causante de más del 80% de la contaminación acústica en las ciudades españolas. Sin embargo, no existe una normativa que lo regule de forma clara, pese a que los perjuicios se sitúan al nivel de la contaminación del aire. Pero estamos tan expuestos como parece. ¿Somos todos igual de sensibles ante el ruido? ¿Estamos ante una amenaza infravalorada? Hoy, en Plaza al Día, contaminación sonora. Así afecta el ruido a nuestra salud. Noelia Morán es colaboradora del Consejo General de la Psicología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coautora del estudio Hogares con Psicología. Señora Morán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a buscar algunas de las conclusiones de ese estudio que parece verdaderamente interesante. ¿Son muy ruidosos nuestros hogares? Sí, podríamos decir en general que los hogares son más ruidosos a veces de lo que esperamos. Es cierto que nosotros hemos hecho un estudio en el que le preguntamos, ¿no?, a una serie de personas, más de 2.000 personas, qué pensaban justo sobre esta pregunta, si los hogares eran ruidosos o no eran ruidosos, y lo que teníamos es que 1 de cada 4 personas se informaban de que sí, de que efectivamente su hogar era demasiado ruidoso. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que provoca esos ruidos? Pues la mayor parte de los ruidos en nuestro estudio lo que hemos encontrado es que son ruidos que tienen que ver con los vecinos, es decir, con la convivencia con las personas que están dentro del mismo edificio, ¿no? Quizá pues que los vecinos son demasiado ruidosos. Habitualmente tiene que ver más con eso, con vecinos ruidosos. También hemos encontrado que hay un porcentaje de personas que nos informan que los ruidos tienen que ver ya no con los vecinos, no con lo que está dentro del edificio, que esto representa 75% de los ruidos informados, sino que tienen que ver con negocios, ¿no?, que a lo mejor rodean a la casa, con el ruido que tiene más que ver con lo que hay fuera de la casa, bien sea pues con el tráfico, con los negocios, diurnos o nocturnos. Claro, porque no somos igual de susceptibles, ¿no?, por el día que por la noche. No, evidentemente no. Las personas nos molesta mucho más el ruido, llevamos mucho peor el ruido por la noche que durante el día. Ello tiene que ver precisamente con los patrones de sueño. Al final, las personas para dormir necesitamos que haya tanto oscuridad como que haya silencio. En los momentos en los cuales no hay tanto silencio, el ruido se convierte en algo muchísimo más molesto. El ruido podríamos decir que a nivel general suele ser molesto, ¿no?, porque es algo que distrae mucho nuestra atención, que hace que de repente interfiera en nuestras rutinas, en nuestros hábitos diarios, y que cuando aparece, pues hace que incluso le prestemos selectivamente atención, ¿no?, que estemos diciendo, ya, ¿hace ruido o no hay ruido? ¿Me molesta o no me molesta este ruido? Pero si bien es cierto que el ruido en general suele ser molesto, por la noche nos interfiere todavía más, porque suele, pues romper de alguna manera nuestros hábitos de sueño y nuestra dinámica de sueño, lo cual además genera muchísimo más cansancio, muchísima más irritabilidad y que se perciba todavía de una forma mucho más molesta. Tenemos la sensación en España de que nuestra sociedad, las sociedades latinas en general, son más ruidosas que, por ejemplo, las de países nórdicos. Yo no sé si se puede poner este estudio o si hay datos también de, el ruido que hay en otros países en comparación con lo que sucede en España. Bueno, sabemos que en España efectivamente tenemos un nivel de ruido más importante que tiene mucho que ver con nuestra propia cultura y que tiene mucho que ver con todo lo que hacemos en la calle, ¿no? A lo mejor países en los que no tienen una vida tan en la calle como la que tenemos en España, a lo mejor el ruido es un poco menor. También tiene mucho que ver con nuestros propios horarios, ¿no? Si bien, por ejemplo, los horarios en el resto de Europa son horarios en los cuales a las 8 de la tarde o horas mucho más tempranas ya se ha cenado, ya se está camino de la cama, en España nuestro día se alarga mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahora ya que tenemos muchas más horas de luz, que hace muy buen tiempo, vemos como nuestro día se alarga mucho más, lo que hace mucho más probable que haya más ruido efectivamente. Y tiene mucho que ver con nuestros hábitos, con nuestra vida diaria. Y hablamos de este estudio del que se extraen conclusiones importantes para la salud mental. ¿Cómo nos influye? ¿Cómo influye el ruido o el silencio en nuestro bienestar?
Pues nosotros justo en el estudio lo que evaluamos fue cuál era el impacto del ruido, aparte de muchas otras variables que tienen que ver con los hogares, pero bueno, intentamos ver cómo influía el ruido tanto en el bienestar psicológico, es decir, en esa percepción de satisfacción con nuestra propia vida, de sentirnos bien, de tener metas, objetivos, de encontrarnos bien, ¿no? En general con nuestra vida, como también en cierta sintomatología de corte ansioso, de corte depresivo, combinada, ¿no? Ansioso-depresiva, o también en los problemas de sueño. Y lo que nos encontramos es que efectivamente hay una relación. Dentro de nuestro estudio contemplamos muchísimas variables, así que la relación en este sentido fue moderada, ¿no? Y tenía mucho que ver con no solo con el ruido, la calidad de vida, la calidad psicológica de los participantes de nuestro trabajo, sino con otras muchas variables de la casa, pero sí encontramos esta relación, ¿no? Es decir, aquellas personas que viven en entornos más ruidosos eran personas en las cuales encontrábamos que eso se relacionaba con que aparecía sintomatología de corte ansioso, es decir, que estaban más tensos, más preocupados en general, también con sintomatología de corte depresivo, es decir, yo tengo la sensación de que no disfruto de las cosas como antes, que estoy más triste. Aparecían en algunos casos incluso esa relación, ¿no? Tanto con la sintomatología ansiosa y depresiva que se daba en paralelo, y también encontramos esta relación con problemas en la calidad del sueño. Al final, cuando el sueño se ve resentido, arrastra a que aparezcan otro tipo de problemas en salud mental, ¿no? Entonces, por eso valoramos específicamente el impacto sobre esta variable tan importante como es el sueño. Y lo que encontramos luego en el sentido opuesto era, oye, ¿qué pasa cuando las personas viven en casas que no son ruidosas, sino en casas que son silenciosas? Y cuando encontrábamos, ¿no? Cuando evaluábamos qué pasa, justo al contrario, qué pasa con el bienestar, veíamos que aquellas personas que vivían en casas más silenciosas eran personas que mostraban un mayor bienestar, que en general se encontraban más satisfechas con su vida, y que, bueno, de alguna manera, además, en tiempo presente, en el momento de la evaluación, en el momento del estudio, valoraban que su vida estaba mejor, ¿no? Que se encontraban bien, que se encontraban más satisfechos con su vida. Y en ese sentido es muy relevante, ¿no? Los resultados encontrados dentro de este estudio, si bien es cierto que son resultados que hablan de una intensidad moderada, una intensidad pequeña, ¿no? De esta relación, sí que lo que nos dicen es que una única variable, como puede ser el ruido, tiene un peso específico sobre nuestra salud mental, entendida esta como el bienestar psicológico, o al contrario, ¿no? Como el malestar psicológico, lo que ya da cuenta de la importancia que tiene controlar justo el nivel de ruido al cual estamos sometidos. ¿Se puede decir, o es exagerado, que vivir en una casa más silenciosa nos proporciona un mayor nivel de felicidad general? Se puede decir con matices, ¿no? Podríamos decir que efectivamente vivir en una casa más silenciosa nos va a proporcionar una mayor satisfacción, una mayor felicidad, aunque es cierto que tenemos que tener en cuenta que en esa felicidad o en esa satisfacción van a influir muchísimas otras variables, ¿no? Estilos de vida, la relación que tienes con los demás, otros elementos, incluso el propio hogar, van a tener que ver con esa satisfacción o con esa felicidad. Pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de factores que afectan a la satisfacción, a la felicidad, el ruido es una de ellas. Y por tanto, vivir en una casa silenciosa nos ayuda a estar un poco mejor. Pues Noelia Morán, profesora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José Luis González es ingeniero, especialista en acústica aplicada. Señor González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola a todos, muy buenas. La acústica aplicada sirve para medir el impacto del ambiente sonoro en las personas, aunque también para más cosas, ¿verdad? Exactamente. La acústica aplicada es una rama de la ingeniería donde realmente pues, es abordar cualquier problema acústico en cualquier entorno. Puede ser medioambiental, puede ser industrial, pueden ser incluso viviendas, etcétera. Pues como estamos hablando de la manera en que nos influye el ruido, de lo ruidosas o no que son nuestras calles y nuestras ciudades, quizá lo primero que deberíamos definir es aquello que entendemos como ruido, porque además de una cuestión de intensidad, también está la forma de entenderlo. Para una persona hay algo que puede ser ruido y para otra a lo mejor ese mismo sonido no lo es. Exactamente, es decir, el ruido, por la definición, es una percepción que tenemos externa que interfiere con nuestra actividad. Es decir, si yo quiero dormir y tengo ruido y no puedo dormir, interfiere. Si estoy haciendo algo y tengo un sonido que no me deja concentrar, interfiere. Entonces el ruido en su forma más genérica, ¿no? Se entiende así. Hay una parte objetiva que a todos nos molesta, pues el típico martillo en las calles, o nos molesta que estás hablando por lo menos por la calle y no oyes bien porque hay mucho ruido externo. Y hay una parte subjetiva del tipo de que hay personas a las que el metalcore les encanta, que el metalcore, para entendernos, es música con guturales, y otros que les molestan demasiado. Y el opuesto, ¿no?
le encanta la música clásica y otros que no la soportan. Eso es una parte más subjetiva. Yo creo que lo que vamos a abordar aquí, creo que es lo interesante, es la parte más subjetiva, de decir, bueno, yo quiero dormir, tengo un ruido en la calle, o quiero dormir, o estoy por la calle y lo que quiero hacer no lo puedo porque no soy capaz de oírme, vamos a decirlo así. Claro, porque efectivamente depende de muchas cosas esa parte subjetiva y difícilmente se pueda entrar a valorarla de forma general, puesto que es subjetiva e incluso a solucionarla. Pero sí, esa parte objetiva, esos ruidos en nuestras casas, esa contaminación sonora en nuestras ciudades, ¿de qué manera afecta a nuestro bienestar el entorno sonoro? Nos afecta sobre todo en la parte de descanso. Es decir, en las ciudades el principal problema suele ser los ruidos propios de la calle, lo que genera el tráfico en sí, que tiene unos niveles, y luego pues los otros inherentes, pues una obra, estas cosas que son, también hay que decir que son puntuales en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos en nuestra vivienda y nosotros percibimos unos sonidos. ¿Esto cómo suele ser? Pues resulta que de día tenemos mucho más nivel sonoro y por la noche tenemos menos nivel sonoro. El tema de por qué lo oímos realmente en nuestra casa se debe a lo que es la barrera que tenemos entre nosotros y la calle, que es nuestra fachada, la envolvente de nuestro edificio. Y ahí, según esté construida, puede ser mejor o peor. Sitios calurosos de España, pues no puedes tener la ventana abierta. O sea, a lo mejor por la noche, que es cuando dices, ventilamos un poco hace más tal, como resulta que tengas una zona con el vientillo, con marcha o esas cosas así, pues no puedes, porque realmente hay mucho ruido externo. Eso es un poco el tema. Luego nosotros, desde el punto de vista, vamos a decir así, de vivienda, en las zonas del norte, pues en invierno estás mucho mejor que en verano, porque en invierno no sale la gente, por lo tanto las noches son más tranquilas, y en las zonas del sur, las zonas más mediterráneas, que tienen más capacidad, o tienen un mejor clima, realmente lo que es el ocio se extiende a bastantes más horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto también suele influir en esas zonas. Los ayuntamientos para eso, depende del ayuntamiento en la zona de España, a veces lo que hacen define esas zonas como acústicamente protegidas y ponen unas ciertas limitaciones para algunas cosas, ¿no? Horas de cierre, niveles de ruido, etc. Claro, decimos que afecta a nuestro bienestar, pero también a nuestro estado de ánimo. ¿Podemos ser más o menos susceptibles según qué sonidos o qué ruidos escuchamos? Sí, aquí enlazando con lo anterior. Si yo estoy en una vivienda y resulta que fuera tengo mucho ruido, eso va a mi descanso. Nosotros para descansar necesitamos un cierto nivel sonoro, pues vamos a decir, tranquilo, ¿no? Para poder descansar en ese sentido. ¿Qué ocurre si no descansamos? Pues lo que pasa cuando dormimos mal, estamos alterados, en general, ¿eh? Y si eso se repite muchas noches, acabamos en un cuadro de estrés. Eso es un poco el estándar. Es decir, ¿qué pasa si a todos, y esto lo puede entender cualquiera, si nos pasamos durante un mes durmiendo 4 horas? Es un momento que estás con ojeras y vamos, que no te pueden ni hablar porque enseguida estás irascible, ¿no? Eso es un poco el tema. Ese puede ser uno de los problemas, ¿no? En general, pero siempre es en zonas que son agresivas acústicamente y tú estás ahí realmente pues percibes más de lo que te quieras percibir. Entonces, eso interfiere en tu descanso. Eso es un poco la pauta general en esto, ¿eh? Desde el otro punto de vista, nosotros tenemos por fisiología del oído, frecuencias que somos mucho más susceptibles que otras. Esas frecuencias, afortunadamente, no es lo habitual en la vida. Entonces las tenemos muy ¿cómo se dice? En situaciones muy concretas y entonces pues nos afecta un poco. Lo que sí nos afecta es un poco lo que comenté antes, ¿no? Tengo una fachada, no me aísla bien el ruido, yo tengo que dormir y tengo pues mucho ambiente. Eso sí es el problema realmente. Y auditivamente somos más susceptibles por la noche que durante el día. Sí. No por ser auditivos. Nosotros de día hay un nivel de ruido, pues por la calle, por el propio ruido de la ciudad. Cuando nos vamos a la noche, todo ese ruido desaparece. Entonces emergen otros, vamos a decir así, que siempre están ahí. Yo creo que todos en algún momento han percibido que tú, a una persona mejor a 100 metros, está hablando de día, no sabes ni lo que dice. Esa misma situación de noche y puedes participar casi en la conversación. Porque como no tienes ningún sonido de mayor nivel que realmente enturbie esa conversación, realmente puedes mantenerla. Eso es un poco la cuestión. Nosotros por la noche se baja el nivel sonoro global, pues no hay tráfico, no hay una serie de actividades que hay en la ciudad y entonces tienes otra percepción porque aparecen otros sonidos.
Entonces quedan como más nítidos, cosas que antes no le prestamos atención, ahora pues están, pero como quiero descansar, ya me molestan un poco más porque me están interfiriendo en el sueño, etc. Y nos hemos vuelto una sociedad tan ruidosa que incluso nos puede llegar a molestar el silencio. No, el ser humano siempre ha vivido así, ha vivido con situaciones, o sea, había que plantearnos hace 40.000 años y había, yo qué sé, volcanes y demás, había otras situaciones, ¿no? Yo tal como veo esto, es decir, la tendencia progresiva es realmente hacer todo lo que se hace más silencioso. Desde las neveras, los electrodomésticos, desde la protección que hacen las ciudades, que son conscientes de eso en bastantes zonas. Entonces, al final, a lo que tendemos es a buscar unos niveles muy razonables para todos, ¿no? Desde el punto de vista de ruido, nosotros no somos capaces de soportar el silencio como tal. El silencio, cuando hablamos de silencio a nivel, vamos a decir, a nivel calle, por entendernos, entendemos pues unos niveles que oímos a lo mejor pues los arbolitos, oyes el sonido de la noche, ese es nuestro silencio, que tiene un nivel. El silencio desde el punto de vista físico, que es un nivel 0 decibelios, realmente emergería todo el sonido de nuestro cuerpo, y eso es realmente aterrador. Los que pasan por esa situación no les gusta, o sea, es una situación muy, muy extraña. Esa situación se vive en cámaras, las cámaras anecoicas, y entonces lo que pasa es que escuchamos nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra respiración, no sé si incluso nuestra sangre fluir. No es tanto, pero sí, una cámara anecoica, es decir, nosotros cuando estamos en la calle, una de las cosas que percibimos es que emitimos un sonido y percibimos unos rebotes. No somos conscientes de ello, pero los sonidos rebotan por muchos sitios y nos llega. Las cámaras anecoicas es como si estuvieras en un campo totalmente limpio. Siempre lo recordaremos, el campo de los Teletubbies, te pones en la cima y hablas. No tienes un retorno y te va a rebotar. Eso sería lo que es una cámara anecoica pura, es decir, no hay reverberación, que se llama, no hay eco, ninguno. Tú estás allí y realmente respiras y no tienes la sensación de que es un rebote o te oigas de nuevo, no tienes nada de eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo estamos habitualmente o nos situamos habitualmente en todos los sitios, nos choca mucho esa diferencia porque no estamos percibiendo ningún retorno de auditivo de ningún tipo. Entonces, te quedas así pasmado. No es un silencio cero porque las cámaras anecoicas todas tienen un ruido, pero sí, pues tendría que ser equivalente al siguiente nivel a estar, por ejemplo, por la noche cuando entendemos el silencio, sería un nivel más, ¿no? Es diferente, te crea una sensación mental, sobre todo psicológica, ¿no? Porque el sonido está acostumbrado a percibir los sonidos de muchas maneras, y entonces tú te encuentras que estás allí y no percibes nada. Entonces, digamos que es una sensación nueva, yo creo que lo definiría así. Para usted, por tanto, el punto estaría en el tiempo de exposición a esos ruidos. Exactamente, ¿cuánto tiempo estamos expuestos a eso? Eso es un poco, es lo que se mide laboralmente, y eso está, pues como diríamos, muy, muy estudiado para ese tipo de situaciones, porque es una protección para el trabajador. Luego, extrapolándolo a nosotros, pues también lo tenemos que ver así, es decir, 65 decibelios por la noche no duermes. Pues José Luis González, especialista en acústica aplicada, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Pues aunque, como han podido escuchar, todo es relativo, esperemos que lo que han escuchado haya sido algo más que ruido para ustedes. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en ellas y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.